tener este módulo, el primer módulo de estas jornadas de médicos residentes, y va a estar a cargo del doctor Luis Carlos Ortega Tamés. El doctor tiene la licenciatura en médico cirujano y también las especialidades en neurología pediátrica, en hipnosis clínica ericksoniana y en psicoterapia breve sistémica. Tiene grado de maestría en programación neurolingüística, psicoterapia sistémica y ciencias médicas, y también el grado de doctor en filosofía con énfasis en psicología. Ha sido autor de 24 libros y diversas publicaciones, y entre ellos su libro titulado Derecho Médico para Trabajadores de la Salud, que en este momento está en proceso de traducción también al inglés y el alemán. El doctor es el doctor Luis Carlos Ortega Tamés. Vamos a recibirle en este momento para que nos obsequie la ponencia de Derecho Médico y las especialidades en México. Bienvenido, doctor. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación a participar con ustedes. Déjenme hablar un poquito. Yo sé que la plática es muy corta para hablar del derecho médico, pero bueno, hice un pequeño resumen que espero más que otra cosa sembrar inquietudes y dudas para que ustedes las investiguen. Me paso la siguiente, por favor. Cuando uno está estudiando medicina, piensa en muchas cosas, ¿no? Piensa en anatomía, en biología, en patología, piensa en un montón de cosas que nos involucran, que nos preocupan, que queremos aprender, pasar exámenes, etc. En lo que nunca pensamos es en que el ejercicio de la profesión médica tiene un componente legal, un componente al que nadie le da importancia, pero que a la hora de empezar a ejercerla nos damos cuenta de que hay muchas reglas, muchas leyes, muchas normas que regulan de alguna forma el ejercicio de nuestra profesión. Eso es algo que no vemos en la carrera. Lo más que, bueno, en mi experiencia personal, lo más que vi es medicina legal, que no tiene nada que ver con el derecho médico. La medicina legal me enseña que por dónde entra la bala, que por dónde sale, que los daños que provoca, etcétera, etcétera. Pero no me enseña nada sobre el ejercicio de mi profesión. Es un área realmente bastante abandonada. Ahorita se está implementando en la Universidad de La Salle, tratando de hacer un poquito de énfasis en que realmente junto con la medicina deberíamos de salir especializados en derecho, porque son tantas las reglas que nos pueden afectar que es importante conocerlas, porque desconocerlas no nos exime de la obligación de cumplirlas. Entonces, el decir es que yo no sabía, pues no justifica los errores que podamos cometer. Esta imagen, que hace algunas épocas podría parecer insólita, cada vez se hace más frecuente. Actualmente, estoy estudiando el libro negro, vemos casos en los que los grupos médicos se reúnen para hacer un poco de presión y tratar que se considere de alguna forma el trato hacia el médico. Cada vez ese tipo de presiones influye menos en el pensamiento de los jueces, y cada vez este tipo de imágenes lo vamos a ver más comunes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque nos han enseñado que la medicina es algo así como un apostolado, ¿no? Somos médicos por vocación, por ayudar al prójimo, por quitar el dolor, por quitar el sufrimiento. Y creo que en la actualidad, la licenciatura en medicina es, como cualquier otra licenciatura, una forma de vida, una forma de trabajo. Yo soy médico porque quiero hacer bien mi trabajo, pero también quiero vivir de mi profesión legalmente ejercida. Quiero tener un buen nivel de vida, quiero que mis hijos también tengan un buen nivel de vida. O sea, ya eso que es un apostolado, pues ha pasado a otro término, ¿no? Esta imagen, en mi opinión, un poco idealizada de lo que es la profesión médica. Yo no sé si en alguna ocasión ese tipo de médicos del pueblo existía, esos médicos que
pues no eran médicos de familia, eran médicos de todo el pueblo, conocían a los abuelos, de los papás, de los hijos, de todos los habitantes de esa comunidad, que eran realmente muy apreciados, igual que el maestro y el sacerdote eran las tres figuras en las que el pueblo giraba, ¿no? Entonces, yo no sé si eso existía o no existió, pero lo que sí sé es que hoy sería totalmente inoperante un médico del pueblo. Para empezar, no reuniría la cuota de pacientes que todos los hospitales y todos los centros de salud tienen. Dedicarle mucho tiempo a un paciente implica pues atenderlo exclusivamente a él, por un lado. Por otro lado, el conocimiento que se tenía. Por ejemplo, vamos a suponer que ese paciente le hablaron porque el niño empezó con fiebre, vómito, y va el doctor a ver. Entonces llega a la casa y le dice, a ver, pues tenemos un poco de agua, algunos trapos para ponerle, bajarle la temperatura. Voy a empezar a darle, pues, emplastes, ungüentos, etc. El paciente empeora porque realmente no está haciendo nada. Está bajando la temperatura con un poquito de agua, pues no es como que muy científico que digamos. Y al final, él descubre, piensa que el paciente tiene una meningitis, empieza a convulsionar y el paciente tarde que temprano fallece. O sea, en esa época se morían todos los que se tenían que morir. No había manera realmente de influir en algo, en la evolución natural del padecimiento. Y se curaban pues, los que se tenían que curar, no tanto por injerencia del médico, sino porque pues, los mecanismos propios de la enfermedad así lo destinaban, ¿no? Pues ese médico en la actualidad sería demandado por impericia, porque no supo hacer diagnóstico para el que se supone que estaba preparado. Por negligencia, que si yo sé que no puedo con un diagnóstico, tengo que tener el criterio de pasarlo a otro nivel para donde lo puedan investigar. Y por mala práctica médica, porque ninguna guía de prácticas médicas dice que una meningitis se cura con plastes de hierro, así bajando la temperatura. Entonces, ese médico sería hoy presa fácil de cualquier abogado. ¿Por qué han cambiado tanto las cosas? Porque antes a ese médico se le tenía en alta estima, aunque en realidad le hiciera mucho por los pacientes, y hoy sería demandado, bueno, porque hemos cambiado, ¿no? La tecnología, los avances científicos, nos han obligado a sernos especialistas, a saber mucho de pocos temas. O sea, ya el médico todólogo, el médico que atiende partos y hace cirugías, cura gripas, ese ya está pasando a la historia. Entonces, la tecnología nos obliga a hacer cambios de los que no podemos mantenernos al margen. Vivimos además en una sociedad que está en constante movimiento y en constante cambio. Antes la gente nacía, vivía, se reproducía y moría en el mismo espacio, en el mismo terreno. Hoy eso ya no sucede. Y eso implica un cambio de ideas, de cultura, de costumbres, de hábitos que obviamente nos afectan a todos, ¿no? Hoy los jóvenes son diferentes, muy diferentes. También los ancianos, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelita usaba la pañoleta y la cholina para que no se le ventilara la cabeza. O para ir a la iglesia, era imposible pensar que la mujer fuera a la iglesia sin tener la cabeza cubierta. Hoy eso hace mucho que no voy a la iglesia, pero bueno, que ya no sucede. Por ejemplo, si vemos la imagen, en mi opinión, también idealizada del maestro abnegado, preocupado por el aprendizaje, que se podía quedar horas extras para que su alumno aprendiera, pues ha cambiado mucho por los maestros más prácticos de la actualidad. El maestro de la actualidad dedica su trabajo, su horario, checa entrada, checa salida y se va. Entonces, también, si vemos la imagen de los sacerdotes, esas personas dedicadas a la oración, a la contemplación, hacer el bien, los sacerdotes actuales, pues ha cambiado también mucho. Y bueno, los médicos, pues no somos de excepción. Formamos parte de una sociedad que cambia y como parte de esos cambios, pues también nosotros tendremos que cambiar. Ha cambiado nuestra forma de ver las cosas, ha cambiado nuestros intereses, han cambiado nuestras realidades. Entonces, no podemos mantenernos fuera de ese cambio. Si los médicos cambiamos, si la tecnología y la ciencia nos obligan a cambiar,
Otra de las cosas que hay o que influye mucho en el ejercicio de la medicina actualmente es la masificación de los servicios de salud. Me queda claro que la Constitución dice que todo mexicano tiene derecho a atención médica de calidad y de calidez, y no solamente los mexicanos, todo el extranjero que pase por nuestro territorio tiene derecho a un servicio de calidad y de calidad. Pero no todos al mismo tiempo y en el mismo lugar, ¿verdad? Si entran todos juntos, pues no se va a poder dar esa atención de calidad. A mí me tocó vivir dentro del Seguro Popular, y ya ves que dicen que no era ni seguro ni popular. Empezó y de un día a otro, y población de pacientes aumentó 4 o 5 veces en las mismas instalaciones, con el mismo personal, con el mismo presupuesto, y entonces pues se saturó. 3 o 4 años después que empezaron a llegar los recursos del Seguro Popular, pues las instalaciones ya estaban pues saturadas, ya estaban pues, atascadas de trabajo, y esas imágenes que cada vez son más frecuentes, que hasta nos hemos acostumbrado a verlos como algo normal, son totalmente inoperantes. Cualquier paciente de ellos que se complique los puede demandar. Y no hay manera de defenderse de eso porque eso va contra toda práctica clínica, ¿no? O sea, eso no es un buen ejercicio de la medicina, aunque nos estamos acostumbrando a eso. La posibilidad de que los pacientes se infecten es muy alta. La privacidad que esos pacientes pueden tener no existe. Uno está vomitando, al otro le ponen el pato, al otro le ponen el pomo. Todos están ahí compartiendo esa misma área que no es precisamente la base adecuada para atender a un paciente. Y eso nos convierte a nosotros, que somos los que damos la cara, en pues, un blanco fácil para atacar. Entonces, además vivimos en una sociedad y cada vez somos más insensibles, cada vez vivimos más en un narcisismo de ver mis intereses y que poco o nada nos importa la salud, excepto cuando necesitamos del servicio de salud. Porque entonces nos damos cuenta y gritamos de que esto no sirve, de que no funciona, de que no hay medicina, de que cómo es posible que la cirugía se posponga. Entonces, tiene muchos años de pasar. Pero inmediatamente después de que dejamos de necesitar los servicios de salud, nos vuelve a olvidar. Porque la sociedad actual se nos olvida todo lo que no nos afecta directamente. No sé si se acuerdan, hace algunos años, no muchos, se decía que el personal médico era Ángel Escopata y que eran superhéroes, y que todos los superhéroes deberían hacer caravanas para ver pasar a los doctores, pero eso duró un poquito. Después de eso se le olvidó a la sociedad todo lo que los médicos habían hecho por ellos y empezaron a ver las cosas que no se hicieron. Entonces, los conflictos médico-legales son cada vez más frecuentes porque la sociedad ha cambiado, porque se ha vuelto más exigente, porque le han dicho que tiene derechos a, lo cual es cierto, pero también se ha vuelto más litigante porque le han enseñado que hay formas de obtener algún tipo de beneficio, generalmente económico, de alguna práctica que no fue la adecuada. Entonces, casi cualquier especialidad, casi cualquier médico está expuesto a que tenga a tener una demanda. Más aún si trabaja en un servicio de salud pública donde tiene demasiadas demandas, donde sus pacientes son agendados de manera realmente indiscriminada. Tengo una compañera que era familiar en el Seguro Social, que decía que llegaba a ver hasta 40 pacientes en un turno de 6 horas. Eso da más o menos un promedio de 10 minutos. 10 minutos por paciente es muy difícil de ver a alguien. Estos son los principales motivos de las denuncias. Hay dos cosas que nosotros como médicos podemos manejar, evitar o tratar de prevenir. Uno es la comunicación médico-paciente. Se ha perdido. Lo entiendo porque si quieren que vea a un paciente en 10 o en 15 minutos, no puedo tener demasiada buena comunicación con él. Mal lo conozco, mal lo veo. Entonces es difícil, pero bueno, esto es algo que tendremos que tratar de trabajar porque depende de nosotros. La otra es la comunicación entre el médico y la enfermera. Uno como médico da una indicación
y supone que la enfermera lo entendió. Muchas veces no entiende ni nuestra letra, mucho menos lo que queremos o lo que pretendemos que se haga con el paciente. Creo que esos son dos aspectos que uno como médico puede manejar. El otro es la falta de materiales, insumos y medicamentos que retrasan el diagnóstico, el tratamiento, la evolución del paciente. Ahorita estoy tomando un curso, un diplomado en medicina legal y medicina penal. Y ponen el caso que es típico, el paciente que llega, no hay especialista, lo tienen que trasladar a la ciudad de Monterrey, no hay la ambulancia para trasladar, hay que esperar, llega a Monterrey, llega a Monterrey, no está el especialista, llega el especialista, lo revisa, le trata de ponerle tal tipo de cirugía, pero no hay. Entonces un paciente que pudiera ser resuelto su problema en 3 o 4 días, se lleva un mes. Obviamente cada día en el hospital aumenta la incidencia de poder infectarse. Se infectó, falleció, obviamente. Entonces, hay cosas que nos tocan a nosotros y hay cosas que no nos tocan a nosotros, pero que tenemos que aprender a dilucidarlas, a separarlas para poder exigirlas, porque finalmente yo necesito el material para poder ejercer bien mi profesión. Insisto en el expediente clínico y creo que es importante porque es la única arma que tenemos para defendernos. Lo que no está escrito no sucede. Lo que se dice pero no se escribe no funciona. Tengo las experiencias, yo estuve un tiempo en arbitraje médico aquí en el estado. Me tocó conocer a un paciente, un médico, llega su paciente, un niño, a urgencias, lo revisa, en su nota pone el paciente muy grave, requiere terapia intensiva, y va, según su decir, va a terapia intensiva, habla con el doctor encargado de terapia intensiva, y él dice, pues no me pasa, estoy lleno, no tengo camas, no tengo ventiladores, manéjame en urgencias. Empieza a manejar en urgencias, el paciente se muere, y entonces el juez, el abogado, cuando lo estaban interrogando, le dice, oiga doctor, ¿usted piensa que ese paciente, si hubiera pasado terapia intensiva, tendría más posibilidades de resolver su problema? Pues sí, ¿por qué no lo pasó? Porque usted en la nota puso, que le terapia intensiva, pero las indicaciones no lo puso. Bueno, es que yo fui a platicar con el encargado de terapia intensiva, me dijo que no, pues sí, pero todo esto no se hablaron al doctor encargado de terapia intensiva. Quiero pensar que no es mala voluntad, pero bueno, no nos acordamos. En realidad nadie nos queremos meter en problemas. Y además los juicios hoy suceden y no visitan mañana, me visitan 6 meses, 1 año, 2 años después, a lo mejor es que ya no me acuerdo. Cuando le dijeron al doctor, venga, si es cierto que el doctor no me acuerdo. A ver, a las enfermeras que estuvieron, no, pues no sabemos. Entonces lo dejaron morir solito y él mismo puso en el expediente. Paciente muy grave, que tiene terapia, pero no lo puso en el expediente. Pues un expediente clínico nos ayuda porque nos defiende, pero también puede ser, por otro lado, la principal prueba del paciente de que no hicieron las cosas como deberían de ser. Otro caso, aquí en la ciudad, llega un paciente con un abdomen agudo, con un cirujano, necesita laparoscopía exploradora, pero no hay tal tipo de sutura que yo necesito. Entonces, como quiera lo pasa, porque el paciente está muy grave, lo opera, las cosas salen bien, pero la sutura se abre. Y entonces el paciente que debería estar semana en el hospital, se echa 3 meses, obviamente de más. El abogado le dice, oiga doctor, ¿dónde estudió medicina, verdad? Si usted sabía que no tenía material para cerrarlo, ¿por qué entonces lo abrió? Bueno, pues que no había otra cosa, ¿no? Igual que con el paciente pediátrico. Su idea es poner aquí, yo necesito tal material para operar. Si no lo tiene, entonces eso se pasa al área administrativa. En el área administrativa hay un encargado de compras y de conseguirle todo lo que usted necesita para trabajar. Él sabrá si va corriendo a la farmacia y lo compra o si busca otro hospital a donde mover al paciente. Él sabrá cómo le hace porque es su trabajo resolver ese tipo de problemas administrativos. Pero en el momento en que usted decidió meterlo al quirófano, ya no es problema del administrativo, ya es problema suyo, porque usted está tomando una decisión sabiendo que no tiene los elementos para resolver el problema. Entonces hay que saber, por eso les digo, hasta dónde llega mi responsabilidad, hasta dónde puedo hacer yo las cosas y hasta dónde no me toca. Por eso es importante el expediente clínico. Comento de esto porque cada vez se hace más común.
Al paciente se le hace muy fácil mandar, oiga doctor, fíjese que tengo tos, tengo todo, me duele la cabeza, ¿qué hago? Mi hijo convulsionó, ¿qué le doy? Acuérdense que el acto médico es la relación que existe entre un profesionista de la salud y un paciente, y por ende también de su familia. El acto médico tiene una serie de pasos y de criterios que están bien establecidos en todas las normas médicas. Para la anamnesis, el examen físico, no sé cómo se puede hacer un examen físico a través de un WhatsApp, a través de una llamada telefónica. Entonces, si yo empiezo a hacer diagnósticos y a dar tratamientos, le estoy dando una herramienta al abogado para que me diga cómo lo checo. Hace algunos años había algo que llamaban medicina a distancia, algo así. Me acuerdo porque en San Fernando estaba un hospital, estaba un médico, generalmente servicio social, que me decía, doctor, mire, el paciente me puso, no, pues entonces, oye, ¿y el fondo de hoja? No, no tengo, está buscando. Pues ya me estás dejando sin una herramienta que para mí puede ser importante en este momento. Entonces, si no puedo hacer el examen físico, el examen médico, entonces no puedo establecer un diagnóstico o no estoy cumpliendo los pasos que lleva el acto médico. Entonces, si es, la pregunta es legal, y si es legal. El paciente asume que es una obligación del médico contestar, diagnosticar y dar tratamiento. Si ya lo hicimos una vez, es nuestra obligación, que sí lo entiende, hacerlo siempre. En realidad la culpa es de nosotros porque permitimos y favorecemos ese tipo de comunicación. También es importante señalar que aun cuando sea una planta privada, puede ser aceptada como una prueba. O sea, no se considera una prueba ilegalmente conseguida, puesto que uno de los participantes en esa plática decide ponerla como una muestra, como una prueba de que se hicieron malas cosas. Entonces, las recomendaciones se evitan consultar por cualquier vía que no sea presencial. Nunca anotes en tus recetas que estás en servicio las 24 horas del día, porque entonces el paciente asume y hay un compromiso tácito y que a la hora que se ofrezca te voy a atender. Es importante que el paciente le quede claro que no voy a dar consulta, no voy a dar diagnósticos, no voy a dar tratamientos, sino en el consultorio de manera presencial. Y si el paciente me manda una solicitud porque está muy grave, pues vete a un hospital. Si no está tan grave, pues saca una cita y te veo en el consultorio. Por eso lo comento, porque se está haciendo cada vez más común. Para evitar, además del expediente clínico, para evitar las demandas, hay que apegarse a las guías de práctica. Están muy claras, muy establecidas, y si uno se apega, tiene sus acomodaciones, uno puede seguir si le doy esto, le doy aquello, etcétera, pero hay un patrón que debo de seguir. Si yo me apego a las guías de práctica clínica, tengo más posibilidades y herramientas para decir, por esto lo hice. Es importante porque luego nos piden que nos adaptemos a las guías de práctica clínica. En ese momento, por ejemplo, una paciente acaba de salir de mi consultorio y me dice, oiga doctor, estoy aquí en la farmacia y la persona que me está despachando me dice que el medicamento que usted me está es muy fuerte para mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? No lo entiendo. Sí, ¿usted qué opina? Bueno, lo que yo opiné, se lo puse por escrito en una receta. La receta es un documento legal. Tiene mi nombre, mi cédula, mi dirección y lleva mi firma al fondo. Si la persona que está enfrente le da todo eso, pues no, ese muchacho que atiende aquí en la farmacia. Sí. Entonces, ¿cómo ve que hago? Lo que si quieran. ¿Qué te puedo decir? Pero sucede, por ejemplo, acaba de pasar. Le pedí a un paciente, le metí acetato, 20 miligramos cada 12 horas. Me hablan de la farmacia, me dice, oye doctor, tengo tabletas de gramo. Y me empezó a 4 kilos. ¿Cómo ves si le dice a la mamá que lo muela, que lo diluye en agua, que le dé tantito no ese tipo de cosas? No sé si la dilución es la correcta, no entiendo eso. Es que si usted le da la receta, sí me va a meter en un problema a mí, porque el paciente viene exigiendo que le suelten la receta. Bueno, lo que pasa es que si yo le cambio la receta, me va a hacer un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Yo hago lo que yo creo que está dentro de prácticas clínicas. Tú haces lo que tú crees que está
Afortunadamente, todas esas carencias, todas esas acomodaciones se van a terminar muy pronto. Estamos en noviembre, diciembre, en 2 meses. En 2 meses vamos a tener servicio de salud como dinámico. No sé, algo va a pasar. Los centros de salud que ustedes conocen, los hospitales que ustedes conocen, de repente son. Entonces, hay que estar preparado para ese cambio. Por lo pronto, seguiremos batallando con la carencia de insumos, con la carencia de medicamentos, con haz las cosas, no como están en la guía de prácticas clínicas, haz las cosas como yo puedo dar. Y eso es bien importante discernir. A la hora de operación, nadie va a estar con ustedes diciendo, sí, es que no había jarabe, y entonces mejor le dimos tabletas. Eso no sé, eso no ocurre. A la hora que ustedes están ante un juez, y ante un abogado que quiere perjudicarnos, están totalmente solos y totalmente desarmados. Entonces, esperar a que eso se resuelva es como cuando la jefa de terapia intensiva recibe una llamada y le dice, oiga, jefa, la electricidad se fue y la planta no funciona. Ahí se encarga, ¿no? ¿Qué hace la jefa? A ver, respiren hondo, todos, ok. La luz viene en media hora, aguanten tantito, no se me mueran. No es fácil, no creo que en 2 meses se resuelvan nuestros problemas, entonces hay que aprender a vivir con un sistema de salud que todavía no es como de Dinamarca y que en mi opinión personal gusta mucho estar cerca de ser de un tipo de servicio médico de salud. Les recomiendo mi libro para que se defiendan, o por lo menos para que sepan, yo lo entiendo después. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Carlos Ortega Tamés su brillante participación. Es el momento de preguntas, comentarios. Hablen ahora o callen para siempre. Se llama Pirámide Blanche, es la editorial española. Si metes el título de Derecho Médico para personal de la salud, y mi nombre, ahí tenemos. ¿Alguien más? Excelente. Bueno, le entregamos este reconocimiento a nombre del comité organizador del hospital, así como muchas gracias, muchas felicidades.